causa de responsabilidad de la congresista en el Capitolio, vamos a empezar un poco adelantado y vamos a empezar el protocolo ahorita, así que vamos a presentar a mi congresista en Miami, la congresista Ilana Ros-Lehtinen, que anda representando a mi distrito por muchos años. Me honra que esté aquí con nosotros, ha sido excelente labor en el Congreso. Lamentablemente no sigue siendo la presidenta del Foreign Affairs Committee, porque hizo tremenda labor allá, abogando por los derechos humanos alrededor del mundo. Así que estoy muy agradecido que estés aquí, la congresista Ilana Ros-Lehtinen. Muchísimas gracias, un placer, un honor estar aquí con ustedes. I know that my colleague, Congressman Lee Taylor, was here. Where is Lee? Lee? Okay. Lee, you gotta come up here. I'm looking for you here. But thank you to Daniel, thank you for Roberto, who's my dear friends. Thank you for inviting me to this wonderful occasion. And like you, I believe that the best way to create prosperity and to provide more opportunities to everyday people from all walks of life is through open markets and free trade with our democratic allies. And all of the countries in the world, it makes sense. It makes sense that the U.S. should pursue ties with those free nations closest to us, right here in our own hemisphere. And that's why it's such a tragedy that several countries, led by the other members, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, have pursued protectionist and in some cases socialist policies that have been economically destructive for their very own people. And these misguided policies end up being a form of self-administered poison. They close themselves off from the economic benefit that they would get were they to engage the corruption that is in some of these countries, and we know. Thank you. Is that the rum and a little bit of Coke? Rum and Coke? Come on, anybody? No, I always forget the rum. But that's why I'm working so hard, and I hope that you're aware of this. In the case of Venezuela, we passed a very good bill, and I thank my colleagues, like Lee Terry, for his help to sanction human rights violators in Venezuela, those who are trampling on democracy and freedom of expression and the right to assembly. We passed it in the House. We need to pass it in the Senate. And I have a few of us are getting together with Vice President Biden this afternoon and to talk about opportunities in the Western Hemisphere. And my message to the Vice President is, let's sanction these human rights violators, because you cannot have a solid economic base unless you have a solid democratic base. They go hand in hand. And we've got to remember that in the case of Venezuela, a large part of what motivated these students is what they saw as an erosion of democracy and human rights in their country, lack of freedom of expression, more control of the media, censorship, and more restrictions on freedom. And added to that, then they experienced what under Maduro's disastrous economic policies? We've seen what a terrible situation Venezuela is in, a growing black market, more than 50% inflation levels, which is comparable to Syria. What a comparison. So these policies, including price controls, runaway regulation, have made shortages of basic goods and blackouts a part of Venezuela, and they've become a daily experience. In fact, I'm a Cuban American, came here to this country when I was 8, my family fleeing the Castro repression, and what we've seen happening
in Cuba, sadly, we see unfolding in Venezuela, and not just an erosion of democracy and freedom of human rights, freedom of expression, but also disastrous economic policies. It's the business community, all of you, we have a responsibility to be part of the solution, not to ignore the threats that we see in our hemisphere. And so it's shameful that an esteemed organization like the U.S. Chamber of Commerce would put economic interests ahead of human rights and democratic values by visiting the gulag of Cuba, where their tyrants there owe everybody millions and millions and millions of dollars. There's not a country and there's not a business that engages with Cuba that Cuba does not owe money to. They will pay some of the bills, but never all of the bills. So as leaders of the private sector, we cannot put financial interests above and ahead of human rights and democratic values, because every dollar that is given to a dictatorship or an autocrat, it gives those rogue regimes the finances they need to continue to oppress their own people. So we see that in Cuba, we see it in Venezuela, and we hope that it does not continue in other countries like Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Argentina. But we have a lot to be optimistic about in our own hemisphere. I was happy to be part of our congressional effort, including Congressman Lee Terry, to pass the free trade agreements with Colombia and Panama, which have proven to be very successful. Other countries in Latin America, such as Chile, Peru, Mexico, they have seen that they recognize the value of creating environments that encourage business freedom. Business freedom, they go hand in hand. Freedom and democratic values and economic freedom. And they're pursuing open trade policies, and we should do that with all of our democratic neighbors. And these countries are lowering tariffs, they're removing protections, they're working hard to find ways to pursue mutually beneficial economic links between the United States and their neighbors. And this helps explain why these countries have had the most dynamic economies in the region. So good things are happening when you have freedom and economic freedom. But we still have a lot of challenges. I'm concerned about the ongoing impact that the TPP, the Trans-Pacific Partnership negotiations, could have on our trading partners in the textile industry as a result of that are under CAFTA-DR. Some of them, these items included in the short supply list being discussed in the TPP, the Trans-Pacific Partnership negotiations, undermine the CAFTA-DR countries. And some of the items included in that list are produced in Central America, often with ingredients exported from our country. So we need to look at a strong yarn-forward rule. Yarn-forward rule. That's very important, because that should not be compromised with an extensive and broad short supply list in the TPP. So that's something that I'm very interested in, and I'm working hard in Congress, because this will impact the economies of Central America and throughout the region. You know, Central American countries and the Dominican Republic, they're both very important to the economic well-being of the United States. They're important to our U.S. export market, our trade agreements in the region. It's a key building block for this strategic economic partnership. So while a lot of good could come out of the TPP, you've got to make sure that some of the most important trade links with Latin America are maintained, so that we can continue to enjoy the fruits of this exchange. Pero sin duda, todo lo que ustedes van a estar discutiendo en el día de hoy sobre no solamente las oportunidades de tener mejor negocio, mejor comercio con nuestros países hermanos, sino también las oportunidades para
poner más fuerte todavía las democracias, los mercados libres, porque parte esencial de una economía fuerte es tener esos valores democráticos, tener respeto para los derechos humanos, tener libre expresión de ideas, tener la capacidad de poder protestar pacíficamente contra el gobierno. Estas son las partes esenciales de cualquier democracia. Nosotros, los cubanos americanos, vimos que perdimos nuestro país porque no tenemos esos derechos ahora con la dictadura de Castro. Por eso nos preocupa tanto lo que está ocurriendo bajo el desastre de Maduro, antes Chávez, pero ahora Maduro sigue la misma política incorrecta, no solamente de la economía, de tratar de controlar lo que no se debe controlar, sino también controlar y censurar la libre expresión de ideas. Así que los dos temas son partes de del mismo progreso. Uno no puede tener una economía sólida si uno no tiene estas libertades fundamentales. Y por eso yo creo que tenemos mucho optimismo todavía en Centroamérica. Algunos países están en el camino que yo considero incorrecto porque le están poniendo muchas restricciones a sus pueblos y a la misma vez tienen una economía y una política económica que es desastrosa. Así que tenemos que ayudar a nuestros amigos. Yo creo que hay muchos ejemplos de muchos estados que están progresando democráticamente y económicamente, y eso es lo que queremos para todo el hemisferio, para tener estabilidad política, estabilidad regional, estabilidad económica. Así que muchísimas gracias, muy agradecida, un placer estar aquí con ustedes. Salud. Gracias. Muchísimas gracias, congresista, por su tiempo y su servicio. Bueno, empezamos el programa formalmente ahora. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Excelentísimos señores presidentes Orlando Hernández y Luis Guillermo Solís. Su Excelencia Embajador José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA. Su Excelencia Embajador Albert Ramdin, Secretario General Adjunto de la OEA, señores representantes permanentes ante la OEA, señores miembros del cuerpo diplomático, amigos y amigas. Soy Daniel Díaz Leiva, coordinador del capítulo de Estados Unidos. Bienvenidos a la segunda Junta Ampliada del Consejo Empresarial de América Latina para el capítulo de los Estados Unidos. Todos sus miembros y su presidente, don Roberto Zamora, es un honor poder recibirlos en este recinto, la Casa de las Américas, escenario de eventos políticos y económicos más importantes de la región. Quisiera agradecer personalmente al embajador Ramdin y a Gisela Vergara por todo el apoyo que nos brindaron en organizar este evento. También quería reconocer a Manny de Zárraga y HFF por patrocinar la conferencia y a los patrocinadores institucionales, Copa Airlines, Bladex, Pan American Life, América Economía, Foley & Lardner, MECO y Safra Group. Invito a que me acompañe don Samuel Urrutia, presidente del capítulo de SEAL Internacional. Buenos días, señores. Luego que tenemos la casa llena, José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, embajador Albert Ramdin, subsecretario general de la OEA, señores representantes de la OEA, Roberto Zamora, presidente de SEAL Estados Unidos, señores miembros del cuerpo diplomático, amigos y amigas del SEAL, miembros, invitados, panelistas.
Es un honor para el Consejo Empresarial de América Latina celebrar esta segunda Junta Ampliada del año en la Casa de las Américas. Nos inspira a todos estar aquí, en un lugar que representa todos los países del hemisferio. Quiero dar las gracias de una forma muy especial a Roberto Zamora, aunque a veces no sé si darle las gracias, porque mi esposa no quería que yo me reeligiera como presidente del CEAL. Y cuando le dije, no te preocupes, va a ser un año más suave, Roberto Zamora me está ayudando. Bueno, si Roberto Zamora te ayuda, puedes reelegirte. Así que, Roberto, es parte de culpa tuya todo el trabajo. Igualmente, darle las gracias a los nuevos miembros del capítulo de Puerto Rico que están aquí y nos acompañan el día de hoy, a los miembros de Costa Rica que están con nosotros, y en especial a todo el equipo de trabajo que nos ha apoyado, como Nisma, Gisela, Daniel, Maribel. Muchas gracias por todo su esfuerzo y un aplauso para ellos, por favor. Cuando la Junta Directiva soñábamos con este evento, debatíamos la poca relevancia que tiene en estos tiempos nuestra región para Estados Unidos, como que habíamos salido de la agenda ante un contexto global del terrorismo, la crisis, el nuevo polo que representa las potencias de Asia, los inminentes tratados que llaman la atención de los americanos, como son el TPP y el TLC con Europa. Todo parece que no están mirando mucho hacia el sur. Amigos y amigas, en la última década, los países de nuestra región hemos hecho la tarea. Nos hemos esforzado por establecernos como naciones factibles, con políticas económicas, sociales y comerciales. Todos sabemos que nuestras balanzas, nuestras inflaciones, nuestros crecimientos, hasta las democracias, están bastante estables en la región. Tanto así que estamos en una mejor posición para ocupar un lugar relevante y seguir en esta cruzada de crecimiento y de desarrollo. Señores, seamos sinceros, nunca la nota de calificación de Latinoamérica estuvo mejor. Latinoamérica está lista para ser un actor y ser parte de las grandes jugadores globales. Hoy estamos en el mapa. Ya se lo menciona de forma estelar, comparados con Asia y regiones de mayor potencial, lo que llaman sur-sur. Pareciera que el mapa se está invirtiendo y ahora son los países del sur los que están generando el crecimiento y el desarrollo. Estaba en Nueva York el lunes en una cena con unos banqueros y me preguntaban mucho de Colombia, de Perú, de México, con mucho interés. Yo les preguntaba que hace 3 años me hablaban de Europa, me hablaban solamente de Asia, y me dicen que su prioridad hoy por hoy, las áreas que ven con mayor potencial son justamente Asia y Latinoamérica, países del sur. El momento es ideal, no para ser arrogantes, ni celebrar, todo lo contrario. Hablo que tan solo tenemos un buen posicionamiento, que aún nos falta mucho por recorrer. No olvidemos que todavía tenemos desafíos en nuestros niveles de desigualdad, en nuestra calidad y alcance educativo. Por eso que estamos avanzando tanto con el tema de una computadora por niño, que mi amigo Rodrigo Arboleda. Todavía, hay que decirlo abiertamente, los niveles de corrupción en nuestros países nos siguen acechando. Y ni hablar de los problemas de violencia que son una realidad en muchos de nuestros países, en la cual le ganamos a lugares en guerra como Irak y Afganistán. La propuesta de una integración regional hemisférica es posible cuando junto empresarios y Estado hacemos alianzas y aprovechamos los encadenamientos productivos donde cada uno de los países puede jugar un rol basado en su ventaja competitiva y seamos juntos una región mucho más potentes para competir contra el mundo. Señores, juntos en el hemisferio americano somos una potencia de casi 1 billón de personas, siendo el segundo continente con mayor extensión territorial
y con una similitud. Me pareció muy interesante analizar que en América Latina, en la mayoría de los países hablamos el mismo idioma. En Estados Unidos se habla mucho español, pero no tenemos diferencias étnicas, diferencias religiosas fuertes que nos impidan trabajar unidos. Uno ve en Latinoamérica un español, como mi amiga Nuria, ves en Latinoamérica y en América hebreo, hindú, árabe, todos nos comunicamos, nos llevamos muy bien, argentinos, brasileños, sin hablar de fútbol. En fútbol, quién sabe, hay diferencias, pero podemos trabajar juntos como una región. En realidad es que los países estamos cada vez más abiertos, cada vez hay más acuerdos de libre comercio. Y a medida que nosotros aquí en el CEAL, como actores del sector privado, mantengamos, como lo estamos haciendo hoy, un diálogo con los gobiernos, podremos lograr apoyar diferentes iniciativas que nos llevarán a una integración empresarial y comercial, alejándonos cada vez más de los temas políticos. Es nuestro compromiso como CEAL ayudar, facilitar, influir y fomentar los cambios y acuerdos que fueran necesarios en nuestros países. Señores, sí es nuestra responsabilidad. Una vez me preguntó alguien sobre el prototipo miembro del CEAL. ¿Qué es el CEAL? ¿Quién pertenece al CEAL? Y la respuesta que yo contesté no fue una respuesta basada en los estatutos. Fue basada en lo que veo en esta sala. ¿Cómo son ustedes? Yo denomino al empresario del CEAL como un empresario integral, un empresario balanceado, que ha trabajado duro, que es exitoso, que es beligerante y que se preocupa por su familia, por su negocio, por su país y por su región. Por eso que hoy estamos todos aquí. Como decía Einstein, intenta no volverte un hombre de éxito, sino un hombre de valor, como son los miembros del CEAL. Es nuestra responsabilidad, señoras y señores, ser un instrumento para la integración regional. Los exhorto hoy a disfrutar, a tener buenas deliberaciones. Usemos nuestras conclusiones como una herramienta de trabajo para actuar. Estoy seguro que más que una visita a una hermosa ciudad, saldremos de aquí con vínculos, potenciales negocios como siempre y tareas de seguimiento para lograr el sueño de esta integración simbiótica, y que avanzaremos en ser más que solo vecinos del mismo barrio, sino socios de una misma región. Muchísimas gracias. Invito a don Roberto Zamora, presidente de nuestro capítulo aquí de los Estados Unidos, que venga. Buenos días a todos. Secretario General Adjunto de la OEA, embajador Randim, y muchísimas gracias por prestarnos este local y colaborar en toda la organización. Ha sido él y su equipo, a través de Gisela Vergara, factores fundamentales para que todo esto maravilloso que vamos a tener estos 2 días y la elegancia de uno de los edificios más bonitos de Washington estemos aquí reunidos. Mi querido Samuel Urrutia, nuestro presidente internacional, que lo hicimos volar de París, nos estaba de vacaciones para que estuviera aquí presente. La honorable congresista Ileana Ros-Lehtiner, el honorable congresista Lee Terry, gracias por estar aquí con nosotros. Distinguidos embajadores, empresarios de las Américas. Quiero darle la más cordial bienvenida a Washington, lugar donde tendremos nuestra segunda reunión anual de CEAL. Es importante ver a todos ustedes en este lugar que simboliza el lugar donde se habla de todos nuestros países y donde se sacan las conclusiones que tienen repercusiones
en lo económico, en lo político y en lo social de nuestro hemisferio. El año pasado, en la reunión de Miami, hablamos de que el nuevo capítulo de CEAL debía devolverse el CEAL, la OEA del sector privado. Y bajo este concepto es que un grupo de empresarios fuimos invitados en noviembre pasado a tener una reunión de trabajo con el pleno de los miembros de la OEA para conversar sobre este tema que es el fundamental de esta reunión, cómo el sector privado puede participar más activamente en el desarrollo social y económico de nuestros países. Este planteamiento fue muy bien recibido y concluyó que la OEA lo pondría en su agenda de este año y sacaría algunas ideas y conclusiones de cómo materializarlo. Creemos que existe un convencimiento claro que para avanzar nuestros países a otro nivel, tiene que haber un trabajo en conjunto entre el sector público y el sector privado y crear una alianza público-privado que permita una mayor generación de empleo, donde exista un clima de confianza para la inversión nacional y extranjera, y en lo social, trabajar igualmente en la parte de la educación. Hemos pensado, y se ha hablado mucho, que la educación ya no debe ser solo responsabilidad de los gobiernos, sino que también del sector privado. Y si logramos poner en nuestras agendas la educación como parte fundamental de nuestra responsabilidad social, lograremos junto a nuestros gobiernos dar un salto en la reducción de la pobreza y del crecimiento económico de toda nuestra región de Latinoamérica. El día de mañana estaremos firmando en este local un acuerdo público-privado entre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y la Fundación Zamora Terán para el apoyo en la implementación de la tecnología en la mayor parte de los colegios primarios de Honduras. Y es muy probable que se firmará otro convenio con el gobierno de Costa Rica y su presidente Luis Guillermo Solís. Esto nos da la pauta hacia dónde va la procesión y la gran necesidad de atacar la epidemia de la falta de conocimiento que está minando el futuro de nuestros países. Hemos preparado una agenda sumamente interesante y variada. Espero que todos le saquemos el máximo provecho y que sus comentarios, observaciones y participación ayuden a sacar buenas conclusiones. Esta reunión también tiene como objetivo ver la forma como el sector privado latinoamericano creemos deben ser las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Principalmente, este será uno de los tópicos más importantes en la próxima reunión de presidentes que tendrá lugar en octubre del año que viene en Panamá. Tenemos la visita de 2 presidentes, de asesores económicos, de organismos internacionales, empresarios muy importantes del sector privado, políticos y una agenda para todos aquellos que trajimos a nuestras esposas. La idea es combinar lo útil con lo agradable, hacer buenos contactos para fortalecer las relaciones de negocios en un ambiente diferente y muy bonito. Espero que todo este esfuerzo sea de su agrado y de su beneficio. Muchísimas gracias. I understand Congressman Terry has a vote to get to, so I'm going to ask Ambassador Ramdeen to give me a moment to introduce the congressman and allow him to say a few words to us, and then we'll... Okay, perfect. So Congressman Terry hails from Nebraska. He's worked continually to empower the people of the 2nd District. He has been a leader for Nebraska by advocating American energy security, respect for life, and a fiscally sound, balanced budget. A strong proponent of limited government, Lee has been an outspoken and leading opponent against government intrusion of healthcare and the internet. He currently chairs the Subcommittee on Commerce and Trade in the U.S. Congress. Congressman Lee Terry.
Thank you for allowing me this opportunity, Ambassador, but we have votes beginning in 8 minutes in the Capitol, so I have an 8-minute speech now. But today's a big day for Latin America. The World Cup starts today. I'm used to football where you can use your hands, but this is a great opportunity to showcase Latin America throughout the world. And as the introduction said, I chair Commerce and Manufacturing and Trade Subcommittee. I truly believe, in the words of Martin Luther King, that social justice is a good job. Good jobs are created when two countries have free trade between them. So having a culture of exchange is beneficial to both countries. Now, interestingly, Latin America is one of the fastest growing trading partners from the U.S. And as we are here today, Latin America has become our largest trading partner, greater than Europe, greater than Asia. Yet we have so much more we can do. We have trade with Mexico, trade agreements with Colombia and Panama. That's it. Now we have geopolitical issues and barriers that are easily overcome. Ileana brought up Venezuela, and that just a week ago, because of the crackdown on protesters and democracy, we passed a resolution invoking sanctions against those in Venezuela who are suppressing freedom. Mexico is holding an American soldier in prison, Tom Morse. We would like him back. That's creating some friction. Brazil passed a law that would subject U.S. companies to Brazil-imposed penalties as long as they have interest in Brazilian based upon the revelations of the NSA tapping into data banks and obtaining personal information. Even in Europe, though, we have safe harbors for our tech companies doing business in Europe. Brazil, I would suggest, needs to allow us a safe harbor as well. A trade agreement with Brazil would help us work through those issues. Now, notwithstanding all of these global issues, the economic bonds between U.S. and Latin America are just too strong to be broken. Now, many of you are also economic drivers. You are business people along with government officials. One of the areas that my committee is working on is to figure out why the U.S. is lagging in foreign direct investment, or FDI. We are at a low point of foreign investors setting up new operations within the United States, and I believe it is because of a over-regulated society. But we have to, and I passed a bill that would force the Department of Commerce to investigate why we do not have more Latin American countries or other countries investing in the United States and setting up business. Are we not a good place to do business? Is a question that I ask. So we want you to set up business in the United States. We want to set up business in your countries. Now, we can get through that part. One area that I would like to see better improvement between our two countries
is actually engaging in trade negotiations, and Congress has yet to provide the President his trade promotion authority, and we must do that. But the TPP, the Trans-Pacific Partnership, goes on. Those discussions are occurring despite the lack of trade promotion authority. But we only have Chile, Peru, and Mexico as part of those discussions. I'd like to see more. Now, this opens up the question of whether the U.S. should consider broadening our trade policies and efforts as a whole, and I would wholeheartedly say yes. Now, in recent years, one major opportunity has been to the development of ethanol. It's interesting that we export our corn-based ethanol, and by the way, I come from the Cornhusker state, so I'm very supportive of biofuels. We export that to Latin America, and we import Brazilian sugarcane ethanol as a better renewable source of ethanol. We expect by the early 2020s that over 10% of all of our fuel will be biofuel from America or Latin America. Now, energy is one of those areas that we could really team up. Latin America, especially Venezuela, Mexico, are oil and natural gas rich. And if we could do a continental energy pack, we could be independent of all other foreign oil and energy, dependent on each other to power our economies. Also, trade on food will be important. And by the way, energy and food, I don't know if there's more critical issues than those two. And yet, if we come together, we can make sure that our people are fed and our economy is powered by working together. In the United States, for example, meat consumption, eating protein, has declined by 10%, but yet in Latin America has increased by 53%. I come from the leading cattle feeding state in the United States. Yes, we feed more cows than Texas. So we would like to open up more trade, especially our beef, to Latin America. Again, another area we can work together so that all countries prosper. Now, in all, the relationship between the U.S. and Latin American countries is a strong one. And it benefits both of us to have that relationship. And we need to work to continue to strengthen our relationship. And money talks. And having free trade amongst our countries will bond us more tightly. And I look forward to working with SEAL in the future to make sure that we keep on a pathway of prosperity for all of the Americas. Thank you for having me here today. It's been a true honor to be able to address you, and now I must go vote. Thank you. Thank you, Congressman Terry. Appreciate you being here. Ambassador Hamdin, please come to the podium to make your remarks. Thank you.
Good morning, buenos días, señoras, señores embajadores y representantes de las misiones permanentes, amigos, señor Samuel Urrutia, presidente de SEAL Internacional, y señor Roberto Zamora, presidente de SEAL Capítulo Estados Unidos, empresarias, empresarios de las Américas, señoras y señores. Otra vez bienvenidos y buenos días a todos. Es para mí un honor recibirles en esta su casa de las Américas. Sin lugar a dudas, esta es una ocasión muy especial porque, según me informan, es la primera vez que los más prominentes empresarios de las Américas se reúnen aquí en Washington, D.C., especialmente en la Organización de los Estados Americanos. El año pasado, durante el lanzamiento del capítulo de SEAL en Estados Unidos, conversamos con Samuel Urrutia y Roberto Zamora de la importancia de fortalecer el diálogo público-privado con los gobiernos del hemisferio en el marco de la OEA. Los tres coincidimos en que, más que nunca, este diálogo es necesario para hacer frente al cambiante escenario económico mundial, para hacer realidad los beneficios de la democracia y para crear empleos en nuestro hemisferio. Y fue así que organizamos en noviembre pasado el primer diálogo de CEOs con el Consejo Permanente de la organización. CEOs, miembros de la SEAL, comunicaron a los Estados miembros de la OEA el valor de las alianzas público-privadas y su impacto económico y social, así como la importancia de crear un ambiente propicio para los negocios, el crecimiento económico y desarrollo social. Los Estados miembros de la OEA, por unanimidad, apoyaron la iniciativa y pidieron fortalecer y continuar el diálogo entre CEOs y los gobiernos en el marco de la OEA, en particular hacia la Cumbre de las Américas en Panamá el próximo año. Señoras y señores, cuando este majestuoso edificio fue construido en 1910 para servir como sede de la organización regional más antigua del mundo, solo un principio lo inspiró: la unidad hemisférica con paz y prosperidad. Y este evento que les reúne a ustedes hoy en la Casa de las Américas es un verdadero símbolo de la unidad en la diversidad y es una manifestación del entendimiento interamericano. Y es con esto en mente que estamos trabajando de la mano con SEAL y empresarios del hemisferio para juntos hacer frente a la responsabilidad moral de buscar soluciones a los desafíos comunes y de allanar el camino hacia la igualdad e inclusión social en el hemisferio. Es imperante, en mi opinión, que nuestros pueblos hagan realidad los beneficios de la democracia a través del crecimiento económico y la creación de empleos. Y es en esta interfase entre la estabilidad democrática y el desarrollo económico que los empresarios están llamados a tener un papel protagónico en nuestras sociedades, interactuando con los gobiernos y demás actores sociales. Empresarios y empresarias de las Américas, hoy ustedes son parte de la rica y diversa historia de esta organización. Cuando el empresario y filántropo Andrew Carnegie donó los fondos para la construcción de este edificio, lo hizo con la creencia de que la unión y el diálogo eran condiciones necesarias para la paz. Hoy la OEA sigue siendo el foro por excelencia para la promoción de las relaciones pacíficas entre las naciones basadas en el entendimiento. Nuestro futuro
y nuestra prosperidad están unidos. Exhoramos. Necesitamos enseñadores como las que dieron debemos avanzar el diálogo público-privado para alcanzar la meta de unas Américas con bienestar social, prosperidad y paz. En los últimos años, la Organización de Estados Americanos se ha trazado un nuevo curso, un enfoque pragmático para avanzar la agenda hemisférica, con énfasis en las alianzas estratégicas, en particular con el sector privado. Acabamos de regresar de Asunción, donde tuvimos un foro empresarial exitoso con el presidente Horacio Cartes sobre el rol de las alianzas público-privadas para el desarrollo de la infraestructura. Y en octubre próximo tendremos el 8º Foro de Competitividad de las Américas en Trinidad y Tobago con el tema La imaginación humana en acción. Están todos invitados a contribuir sus ideas e iniciativas con los gobiernos del hemisferio en este tema prioritario. Señoras y señores, en la necesidad de forjar una mayor integración económica en las Américas, base en una mayor integración empresarial. Esta reunión en Washington, D.C. tiene muchísimo valor porque ustedes son el canal natural, en mi opinión, para las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la región. El tema de esta conferencia de SEAL es particularmente relevante porque los bajos niveles de integración intra y interregional en nuestro hemisferio siguen siendo un obstáculo para la creación y expansión de sus empresas, para la creación de empleo y en la lucha contra la pobreza. La colaboración público-privada el potencial de alterar el panorama económico y comercial de las Américas a nivel global. Otro tema fundamental, en mi opinión, señoras y señores, que deseo resaltar para un enfoque en la colaboración público-privada y entre la OEA y I believe the time is right and there is a good moment in our hemisphere today principal priorities for our countries and for all stakeholders involved. Everyone I have spoken to, whether it's in Sao Paulo or in other parts of the hemisphere, everybody believes that it is a priority to tap into that human imagination, that creative potential of especially of our youth in the while I recognize that education and creating that environment for education is a prime responsibility for governments, I don't believe governments alone
should be involved in this endeavor. So I believe that if we want to set up a modern, innovative, transformative educational system that uses technology, that is different in its approach, that provides the necessary skills for the labor market, we will need to reform and rethink our education. And this, I would urge the private sector to be willing to be a full-fledged partner. Without their help, you will not receive the right labor for your endeavors. I believe with some ministers in the Caribbean, ministers of education, about the need to basically what Minister Holguín from Colombia has proposed now in the General Assembly is to consider the establishment of is being considered and is getting much more concrete in terms of how it's supposed to be established. I hope that the private sector, and especially SEAL, would be a principal partner in this process. Señoras y señores, el bienestar económico y la estabilidad de los pueblos de las Américas no puede ser responsabilidad exclusiva de los estados. Los nuevos desafíos que enfrentan nuestros países requieren de nuevas soluciones y alianzas. Estas nuevas soluciones vendrán de una nueva visión, de nuevas asociaciones y de nuevas acciones. Debemos estar dispuestos a colaborar en un ambiente de transparencia que facilite el respeto mutuo, si queremos realmente hacer una diferencia. Esta reunión de empresarios hoy en la OEA es parte de un enfoque nuevo y de nuevas alianzas para una gestión empresarial más conectada con las necesidades y demandas de la sociedad donde ustedes operan. Celebró esta reunión histórica. Les reiteró que la OEA continuará trabajando con los Estados miembros, con SEAL, para llevar propuestas concretas para fortalecer el diálogo público-privado hacia la Cumbre de las Américas en Panamá en 2015. Les deseo éxito en su reunión y muchas gracias. Tengo noticias que el café ya está listo afuera, así que vamos a hacer nuestro primer coffee break, como sé que muchos de ustedes no llegaron a tomar café esta mañana, así que regresamos en 15 a 20 minutos. Muchas gracias. Señores, por favor tomen asiento, vamos a empezar de nuevo el programa. Los que estén tomando café, por favor entren y tomen asiento. Gracias. Por favor, tomen asiento. Estamos muy honrados de tener al presidente de Costa Rica y el secretario con nosotros. Roberto Zamora, por favor, ven a presentarse. Bueno, muchachos, continuando con nuestro programa, me toca presentar al presidente de Costa Rica, y para mí es un verdadero honor presentarlo porque él representa cambio, ¿verdad? Para los que no siguen la política centroamericana o de Costa Rica, él estaba de último en las encuestas cuando fue la elección, y quedó de primero en la votación
en la primera ronda, pero no llegó al margen necesario, y después en la segunda ganó con una amplia mayoría de más del 70%. Entonces, para mí, el presidente nuevo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, representa el cambio de que se está buscando en Latinoamérica. Un cambio interesante, y el tenerlo aquí a escasas 3 semanas probablemente de haber tomado posesión de su cargo, donde enfrenta problemas de huelga de maestros y el tema educativo, y estar buscando inversión, estar hablando con inversionistas, estar en los Estados Unidos, representa una señal, creo yo, atractiva para todos nosotros. Creo que el rol del sector privado tenemos que extenderle una mano amiga y una mano de cooperación, porque este gobierno tiene que tener éxito, y no tiene éxito si no trabajamos, creo yo, sumamente unidos, sector privado, sector público. Entonces, para mí es un verdadero honor, placer, tener al nuevo presidente de Costa Rica, quien va a lidiar, creo yo, procesos de cambio, de transformación muy importantes en la región de Centroamérica. Así es que, mi querido presidente, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Muy buenos días para todas y todos. Excelentísimas señoras embajadoras, representantes permanentes, excelentísimos señores embajadores, representantes permanentes, excelentísimo señor secretario general, señor secretario general adjunto, amigas y amigos. Ante todo, agradezco la invitación a este foro, me honra mucho. Es una ocasión pocas veces disponible para un jefe de Estado tener ocasión de reunir o de presentarse ante una reunión como esta de empresarias, de empresarios de las Américas, todos juntos, todas aquí. Eso es una oportunidad que me privilegia, y por lo tanto agradezco mucho la oportunidad que se me da de conversar con ustedes un ratico respecto de temas de interés común. Quisiera iniciar estas brevísimas palabras para dar paso a un intercambio que generalmente es lo que más conviene en estos casos y nos permite enriquecernos más de nuestras deliberaciones. Contarles que estoy aquí, como se señalaba ahora, en el primer viaje que hago a los Estados Unidos, a un mes y pocos días de haber asumido el cargo de presidente de la República, con el propósito de dialogar con inversionistas en un proceso continuado que el gobierno de Costa Rica ha sostenido desde hace ya muchos años con los inversionistas extranjeros directos en el país, un país que hoy tiene más de 250 empresas, representantes de muy distintos sectores productivos, muchos de ellos, la mayoría de alta tecnología, que han encontrado en Costa Rica las condiciones adecuadas para realizar esas inversiones. Y lo he hecho no solo porque quería ratificar el compromiso de Costa Rica con la inversión extranjera directa, subrayando, por supuesto, el papel estratégico que ésta juega en la estructura general de la economía del país y en las visiones que tenemos para la Costa Rica del futuro, sino también hacerlo en el contexto de la llegada de un nuevo gobierno cuyo perfil no puede dejar ninguna duda sobre la voluntad que tenemos de continuar desarrollando estas inversiones como parte estratégica de nuestra propuesta. Y hacerlo no como se podría pensar en una lógica unívoca, es decir, solamente enfatizando los aspectos que tienen que ver con el sector externo y con la inversión extranjera, sino en la lógica de complementar esos esfuerzos con el fortalecimiento de los mercados internos del país, algo que resulta especialmente importante porque no se había hecho con suficiente cuidado en las últimas décadas, debilitando a una parte muy importante de los sectores productivos, que son aquellos que tienen la capacidad de generar
pequeñas y medianas empresas, más trabajo para las y los costarricenses. Así es que estamos en este momento generando ese esfuerzo en los dos ámbitos, en el de la inversión extranjera directa, en el del fortalecimiento del mercado local, que para los efectos de este gobierno ha de ser definido como el mercado regional centroamericano y caribeño, no solamente como el mercado costarricense propiamente dicho. Estamos pasando de un mercado, por lo tanto, viendo un mercado de 4,5 millones de personas, el mercado costarricense, a un mercado de más de 50 millones, que es como creo es lo conveniente para toda la región. Y aquí ya no hablo solamente en la perspectiva de mi propio país. Eso explica la rapidez con que he acometido este viaje, el entusiasmo, la ilusión con que lo he hecho, primero en California, ahora en Nueva York y Washington, con muy buenas noticias. Hace pocas semanas antes de recibir la presidencia de la República, nos enteramos que la compañía Intel y el Bank of America habían tomado la decisión de mover algunas partes de sus operaciones, en el caso de Intel, todas las del banco, fuera de Costa Rica. Eso generó alguna duda respecto de las condiciones del país y su competitividad. Llegando a Nueva York de California, recibimos la muy buena noticia de que Intel tomó la decisión de consolidar un mega laboratorio para sus productos de nueva generación en Costa Rica. Esto significa que pasamos del proceso de manufacturas de partes de computadoras a una nueva etapa en donde lo que se privilegiará será la investigación y el desarrollo. Estos son nuevos campos para una mano de obra altamente especializada que tenemos en el país. VMware también ha anunciado la expansión de sus actividades en Costa Rica, con lo cual también aumentan mucho las posibilidades de obtener nuevos y muy bien remunerados trabajos para esta mano de obra nacional, lo cual por supuesto me satisface mucho. Así es que esa es la razón por la cual he andado por aquí y nuevamente muchas gracias por darme esta oportunidad de conversar con ustedes. Se me han pedido algunas ideas respecto a alianzas público-privadas, la necesidad de entender los vínculos entre lo privado y lo público como una marca importante de la condición democrática de nuestros países. Y sobre esto, profesor de Historia al fin, yo quisiera iniciar apelando a este concepto tan central de la vida republicana de las naciones democráticas, que se llama el bien común. Y hay que remontarse, por supuesto, a los años de la Ilustración para recordarlo. Y hacerlo en Washington tiene además una importancia muy especial porque fue la guerra de independencia de los Estados Unidos la que disparó precisamente el debate que después sería continuado por la Revolución Francesa en 1789 respecto de ese tema del bien común. Y digo que hay que apelar al bien común porque ese es finalmente el patrimonio principal que recibe un político en democracia cuando es electo líder de un país. Es decir, la preservación cuidadosa, atinada, primorosa del bien común, que son aquellos bienes que siendo de todos no son de nadie en particular. Y el bien común, la preservación del bien común y de la república que lo tutela, porque son las dos cosas, es la obligación final de un político que cree en la democracia y que desarrolla un proceso que se asienta en la democracia. El bien común, a diferencia de los bienes privados, constituye entonces una marca importante que tiene que ser cuidadosamente atendida en al menos dos sentidos, que son además los que quienes como don José Miguel o como yo hemos sido académicos toda la vida asociamos generalmente con el buen gobierno y la gobernabilidad o la gobernanza también, como se le llama en nuestros días. El bien común tiene que ser preservado, por una parte, garantizando un eficiente manejo de lo público, es decir, un gobierno que hace las cosas bien hechas, y por otro lado, tiene que ser administrado por un gobierno legítimo, es decir, con calidad democrática, un gobierno que no deja dudas respecto del mandato que recibe y la calidad de ese mandato que tiene.
Y me parece que esa base conceptual, la de la democracia representativa y republicana basada en la preservación y el buen manejo del bien común, y de la gobernabilidad de esa democracia que tiene que ver con eficiencia y con legitimidad, constituye el telón de fondo de cualquier debate en torno a las alianzas público-privadas. Porque es precisamente en el respeto de la frontera que separa a lo público de lo privado, una frontera que separa a lo público de lo privado, donde se encuentra precisamente el espacio donde se encuentran, se dan la mano y se abrazan lo público y lo privado también. Es decir, que es un esfuerzo que nos debe llevar en esos dos sentidos de manera simultánea, en el de diferenciar aquello que es privado de lo que no lo es, pero también en el espacio de identificar aquellos aspectos en donde una y otra condición, la condición pública y la privada, se hermanan, se abrazan y producen resultados de buena calidad en beneficio de la mayoría. Porque al final de cuentas, ese también es el mandato democrático. No funcionar en favor de la minoría, sino de la mayoría, preservando los derechos de las minorías, que al final de cuentas es, creo yo, el respeto a los derechos de las minorías, lo que le da la verdadera marca democrática a un régimen político. Porque finalmente, en democracia, el legislar y gobernar para la mayoría viene por añadidura, no así el respeto de los derechos de las minorías, que debe ser cuidadosa, estricta y delicadamente administrado en aras de darle a la democracia esa condición de universalidad sociológica, para llamarla de alguna manera. Y creo en ese marco, con esa base conceptual, que una de las oportunidades más grandes que ofrece la economía actual, la globalidad, la mundialización, como dirían los franceses, y la democracia política, que se ha generalizado en prácticamente todos los países de América Latina, tiene que ver precisamente con la oportunidad de hacer crecer y florecer las alianzas público-privadas. Es decir, de entender a la política no como un juego de suma cero, en donde lo que gana uno lo pierde el otro, sino como una relación de ganar-ganar, en donde lo público y lo privado pueden beneficiarse mutuamente, sin socavar ese principio de separación que debe de estar siempre presente para evitar algunas de las males que más afectan a nuestras democracias, incluida la mía, que es la falta de transparencia, la incapacidad de rendir cuentas o esa remoción equivocada, a mi juicio, de la ética como parte fundamental de la política. Habiendo dicho lo anterior, creo que el pensar en alianzas político-privadas entonces nos permite hablar de mejores niveles de competitividad y de la necesidad de que lo público, el espacio público, facilite, mejore y profundice la competitividad de las economías nacionales. Y esa competitividad entendida en términos no solamente de servicios públicos, sino también de oportunidades de otra naturaleza en el ámbito de la política, como por ejemplo la facilitación de estos espacios de transparencia creciente, pero en particular de un recurso que creo no debo de subrayar demasiado en una audiencia como esta, que conoce del beneficio que la educación como principal factor de competitividad de un régimen político ofrece a la economía de un país. Nuestros viejos liberales, algunos de los cuales, cuyos bustos están en la OEA, en diferentes lugares, decían que había que sembrar escuelas para cosechar repúblicas. Hermosa frase del liberalismo del siglo XIX, sembrar escuelas para cosechar repúblicas. Yo creo que además de repúblicas, cuando uno siembra escuelas, siembra y recoge buenos negocios, hace que la gente viva mejor, hace que sectores excluidos como los sectores de las mujeres y los jóvenes adquieran unos niveles de inclusión que les devuelven dignidad después de tantas décadas de marginación
y creo desde ese punto de vista que el ejercicio de la educación y de la educación pública en particular, que fue una marca tan latinoamericana de todos los regímenes que a finales del siglo XIX constituyeron la estructura medular, la columna vertebral de nuestras naciones, constituye hoy todavía una prioridad fundamental. En el caso de Costa Rica, por supuesto, hemos hecho un esfuerzo muy grande a ese respecto. Hoy Costa Rica invierte el 7.2% de su Producto Interno Bruto en educación pública. Tenemos un mandato constitucional para elevar ese 7.2% al 8% del PIB hacia finales de mi gobierno y espero cumplir con esa obligación. Pero también lo es, y me complace mucho admitirlo así, una prioridad para la totalidad de los países del hemisferio, y creo que esto nos genera una situación de ventaja en el mundo de la competitividad global. Pienso que este es un ámbito específico en donde las alianzas público-privadas han sido especialmente conducidas. Usted, señor presidente, es un ejemplo vívido de ese esfuerzo de traer la empresa privada a contribuir con el desarrollo de plataformas virtuales, el desarrollo de una nueva conciencia que debería de llevar a los estados en esta nueva generación democrática que afortunadamente representamos, al convencimiento de que lo digital debería ser un nuevo ámbito de garantía constitucional y de los derechos humanos. Es decir, la banda ancha, por ejemplo, como un derecho constitucional, así como lo fue en su momento la educación pública primaria y secundaria, debería de llevarnos a esa conclusión. También creo que en esta misma lógica se encuentra el tema del desarrollo social. Ya no solamente en lo referido a educación pública, que es un ámbito específico de política pública en lo social, sino también en cuanto a la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Y creo que conviene admitir, especialmente en un foro de empresarias y de empresarios latinoamericanos, que siendo como ha sido exitoso el modelo en la generación de riqueza, el modelo actual que impera prácticamente en todas partes, también es cierto que ha concentrado la riqueza mucho más allá de lo esperado, y que si no se hace un esfuerzo explícito por volver más justos los sistemas que hoy nos gobiernan en lo económico, la brecha que va a continuar separando a las sociedades y que tanto dolor y tanto mal ocasionó a América Latina continuará ampliándose. Y aquí no se trata de entrar en un debate inútil de orden ideológico que espero haber superado ya desde hace mucho tiempo, a partir de un cierto pragmatismo ilustrado que nunca cae mal. Pero sí creo que es necesario que hagamos un esfuerzo por reducir esas brechas de desigualdad, independientemente del otro debate sobre pobreza, que también es importante. Mi propio país es un país que tiene más de un 20% de pobreza estructural, del cual no hemos sido capaces de librarnos a pesar de muchas políticas públicas establecidas a lo largo de mucho tiempo. Y hoy, sin embargo, no solamente vemos a un país que generalmente se preció de sus niveles de desarrollo económico y social, en donde todavía hay un fuerte rezago estructural vinculado a la pobreza, afectado también por la desigualdad, que es una doble razón de preocupación. Yo creo que en el ámbito de las políticas públicas que combatan la pobreza y la desigualdad, también hay un espacio extraordinario para las alianzas público-privadas, para el establecimiento de propuestas como las que existen hoy en muchas empresas. Y debo decirlo también en el caso de Costa Rica, iniciativas realmente extraordinarias de diálogo social y de fomento de políticas inclusivas que fomentan la incorporación de jóvenes al mercado y que les permiten adquirir instrumentos de formación más allá de los que puedan ofrecer las escuelas públicas, muchas de ellas incapaces de atender las necesidades de los jóvenes. Es algo que debe subrayarse. Y lo digo porque, en efecto, cuando uno mira las estadísticas en América Latina, la gran tragedia que afecta a la expulsión de jóvenes de las escuelas, ese es el caso de mi país, pero también lo es de muchos de los países que están representados en este foro, es que las muchachas y los muchachos se van de la escuela no solo porque sus familias tienen hambre, sino porque ellas y ellos no saben para qué estudian. No le encuentran
sentido a la educación que reciben. Y es allí en donde estos emprendimientos público-privados que permiten, qué sé yo, que por medio de la educación dual, como es el caso ya en muchos países, en regímenes de zonas francas en donde se permite que los estudiantes estudien y trabajen al mismo tiempo, o de parques específicos en donde las políticas de educación se vinculan con ejercicios productivos casi lúdicos, como podrían ser en Costa Rica el caso de los parques, con un parque como llamado el Parque Libertad, en donde los muchachos y muchachas son atraídos a las empresas utilizando pistas de patinaje y enseñanza de tomar fotos y videos, constituyen ámbitos en donde lo público y lo privado también se encuentran. Aquí creo que hay un segundo ejercicio importante. También creo que en el ámbito de la regulación de algunas actividades hay posibilidades importantes de entendimiento entre los sectores públicos y privados. Esto puede resultar un poco raro de decirlo en un foro de empresarios, que generalmente prefieren desregular que regular en exceso. Pero me parece que hay experiencias que vale la pena tomar en cuenta a ese respecto y voy a mencionar dos en particular. Una tiene que ver con una palabra maldita durante mucho tiempo en América Latina que hoy la empresa privada y el sector público deben de retomar como una fuerte impronta de su trabajo colectivo, que es la planificación. Hemos sido malos planificando y hay que devolverle al instrumento de planificación, no el sentido autoritario del pasado, nadie está pensando en los planes quinquenales de Vladimir Ilich, pero sí el sentido de la utilización razonable de los recursos públicos, de los recursos naturales y de los recursos privados en aras de armonizar las políticas de manera que puedan ser utilizadas de manera más eficiente, para volver mejor, darle más calidad al mercado. Parece que este es un tema medular que no debíamos olvidar. Y el otro es precisamente garantizar que esa economía de mercado, que es la que genera riqueza, no el Estado, el mercado, que es la que genera riqueza, que es la que genera empleo, es capaz de desarrollarse en un plano de estabilidad, de razonabilidad y de control, para que no ocurra lo que ocurrió en el 2008, que es el gran peligro que van a seguir teniendo las economías crecientemente desarrolladas y los mercados crecientemente vibrantes de América Latina. Lo importante es, y con esto voy cerrando, que podamos acometer esta tarea del diálogo público-privado tanto en el ámbito interno, es decir, en los espacios que nos permiten los estados nacionales, lo cual a mi juicio es lo natural, es lo lógico, es a donde debe de colocarse el esfuerzo mayor, es decir, el diálogo entre gobierno y sectores sociales, tanto empresariales como otros que no lo son, pero son emprendimientos privados también, todo el ámbito de la economía social, cooperativas, movimientos sociales, incluso sindicales. Hay una serie de ejemplos extraordinarios a ese respecto, que en donde deben de centrarse algunas de estas reflexiones. Pienso en la empresa pública de Medellín como un ejemplo muy interesante de excelente manejo de los factores de la economía, etcétera. Entonces, debe de verse en el ámbito interno, pero también puede y debe verse y se está viendo crecientemente en el ámbito de los organismos multilaterales. Y esto creo que debe señalarse porque hay un creciente desarrollo de las políticas de cooperación que están siendo propiciadas por las Naciones Unidas, propiciadas por la propia OEA y por las agencias de cooperación internacionales que siguen trabajando muy fuertemente en esta lógica de los consejos económicos y sociales y los espacios crecientes de asociación entre lo público y lo privado. Creo, por lo tanto, que es justo pensar en algunas conclusiones a ese respecto que vale la pena tomar en cuenta o por lo menos colocar para el debate, y aquí hay una experiencia acumulada que supera claramente mi imaginación y por lo tanto nada más lo sugiero para su consideración. Primero, el tema del beneficio que estas políticas deben producir. Es evidente que lo público y lo privado pueden encontrarse de muchas maneras, pero queremos que esa asociación sea profunda,
no superficial, que no se quede en los pequeños proyectos de responsabilidad social empresarial del pasado, que fueron importantes en otro momento, pero que ahora deben consolidarse en ejercicios de mayor calado, precisamente como los que he mencionado en temas como educación, lucha contra la pobreza o generación de empleo para sectores excluidos de la sociedad. Reconocer la importancia de la cooperación internacional y a veces también de la utilidad que ésta puede tener para corregir los desbalances entre los niveles de conocimiento que hay entre el sector público y el sector privado. La construcción de algo que no es menor en la democracia latinoamericana contemporánea, que es la capacidad de producir confianza entre gobierno y gobernados. Al final de cuentas, no me canso de repetirlo, quienes estamos en la vida pública no somos sino los primeros trabajadores de la gente, somos sus empleados. Y esto es una sensibilidad que debemos de mantener presente. Y finalmente, la importancia de la solidaridad, que en cierto sentido debe ser el espíritu que anime las relaciones entre el Estado y los sectores privados, entre lo público y lo privado. No la caridad, la solidaridad, que es el punto en donde se encuentra la conveniencia, la eficiencia, el mercado, con la justicia y con la libertad, que sigue siendo, con el bien común, el componente fundamental de la República Democrática de nuestro tiempo. Muchas gracias. Bueno, ya oímos la visión del presidente y sus pensamientos sobre los temas sociales y económicos. A mí me gustaría, y en aras de que le sacáramos el máximo provecho a la visita del presidente, es las preguntas de ustedes. O sea, él está listo para oír, contestar cualquier pregunta y aprovechémoslas. Yo no sé si tenemos ahí los micrófonos, pero yo le voy a arrancar con la primera, ya que tengo el derecho del micrófono ahorita, ¿verdad? Que nos dijera cuál sería su carta al Niño Dios para los empresarios que hay aquí de toda Latinoamérica, a dónde hay oportunidades de inversión en Costa Rica que él necesita, pues, o sea, que él visualiza de que son necesarias para Costa Rica. Entonces, señor presidente, habiendo inversionistas de toda la región de Latinoamérica, quisiera empezar con esa pregunta mientras aquí los señores empresarios van analizando otras. Pero les digo, no desaprovechemos esta oportunidad de tener la presencia del presidente y de que saquemos cosas atractivas. No sé si esto se... Ah, sí, ahora sí, muy bien. Complicado esta de las cartas al Niño Dios, ¿verdad? Permítame aprovechar su pregunta para hacer una nota al pie de lo que señalaba anteriormente. Yo creo que una de las razones principales por las cuales es tan importante la asociación público-privada en términos generales y los diálogos entre el sector privado y el Estado como parte de una misma construcción política, tiene que ver con la capacidad que tenga ese sector de ampliar, el sector privado de ampliarse por la vía de generación de empresas y de encadenamientos productivos que vuelvan mucho más dinámica a nuestras economías. Es decir, si hay algo que a mí me ilusiona de un viaje como el que estoy haciendo ahora, y perdonen que me ponga muy personal en esto, siendo hijo de un pequeño empresario, un zapatero, que no fue a la escuela más que a la primaria en mi país. O sea, soy hijo del estado de bienestar que en Costa Rica se crea gracias a los esfuerzos de un extraordinario conjunto de fuerzas políticas
después de la última guerra civil en 1948, es la idea de que estas inversiones que estamos buscando en altas tecnologías, etcétera, produzcan como resultado de mediano plazo una gran proliferación de empresas pequeñas y medianas en el país. Es decir, hay un valor que yo admito como casi absoluto en una inversión extranjera en sí misma. Produce lo que produce, y para los países como el mío, que necesita empleo de buena calidad, esa producción es en sí misma no solamente importante, sino fundamental. Ahí no tengo la menor duda. Pero cuánto más importante es esa inversión cuando genera cadenas de valor agregado que la multiplican muchas veces en estos otros conglomerados empresariales de menor rango desde el punto de vista del tamaño. Y entonces, ¿dónde es que está el verdadero valor de esto? En algo que ustedes como empresarios conocen muy bien, que es lo que conocía papá cuando tenía que pagar la quincena, todos los 15, ¿verdad?, ir a pagar la quincena a sus empleados. Y es que esas cadenas de valor hacen posible que el valor agregado de una gran transnacional, por ejemplo, que invierte en un país cualquiera de los nuestros, que no superará nunca el 17%, se duplique en el tanto tenga esa otra vinculación con las pequeñas y medianas empresas locales. Para quienes aquí venimos de Centroamérica, eso es fundamental, por eso la lógica de ampliar el mercado nacional en el ámbito regional es tan importante. Nuestras exportaciones desde una zona franca representan un 17% de valor agregado, una cosa así. Está muy bien, es un montón de plata. Pero las pequeñas y medianas empresas pueden estar exportando al mercado regional centroamericano con un valor agregado que duplica ese 17%. Y aquí no tengo que inventar mucho, no estoy inventando nada, ni estoy diciendo nada que ustedes no conozcan quienes están trabajando en el mercado centroamericano. Entonces, la carta al niño Dios de un presidente de un país pequeño como Costa Rica es tener empresas que logren generar encadenamientos productivos que aumenten el valor agregado de las exportaciones y generen pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que yo quisiera. No porque esté en contra de las grandes empresas, sino porque creo que esa gran empresa, desde el punto de vista de su impacto social, multiplica sus beneficios y se beneficia a sí misma cuando es capaz de generar esos encadenamientos internos. Esa es la carta al niño Dios, don Augusto. Perfecto. Entonces, teníamos aquí a don Guillermo de Panamá. No, espérate. Después de tú. Soy excelentísimo señor presidente Luis Guillermo Solís. Mi nombre es Guillermo de Rux de Panamá. En cuanto a la transmisión eléctrica entre los países amigos centroamericanos, existe una línea de transmisión de interconexión eléctrica que se llama el CIEPAC, que tiene una capacidad estimada de 300 megavatios, y hoy día existe una restricción en Costa Rica que solamente tiene una capacidad entre 80 y 100 megavatios, lo que impide o restringe un poco el intercambio de energía entre nuestros países. Mi pregunta era si está dentro de los planes de su gobierno y a qué plazo la ampliación de dicha línea. Gracias. Sí, gracias, don Guillermo. Sí está en los planes y tenemos que hacerlo porque además es un compromiso regional centroamericano y estamos en mora con terminar esa parte del CIEPAC. ¿Cómo nos ha costado? A toda Centroamérica, ¿verdad? A Costa Rica primero, otros países, finalmente otros países antes. Es un recurso muy importante. Yo creo que eso es importante también de señalar a efectos del debate sobre inversiones en Centroamérica, la importancia que tiene todo lo relacionado con la matriz energética, ya no solamente electricidad, sino las diferentes formas de producirla, y ojalá hacerlo crecientemente con fuentes renovables. En el caso de Costa Rica, la matriz ha sido hidroeléctrica ya por muchos años, más del 90% de la electricidad que se produce es por esa vía, pero claramente hay otras opciones que están surgiendo en toda la región centroamericana que yo creo que vuelven todavía más urgente la finalización del sistema de intercambio eléctrico de la región. Se ha visto complicado, dicho sea de paso, y muy a propósito de los emprendimientos público-privados,
por la diferente naturaleza de las empresas que están participando en el CIEPAC. Algunas son públicas, otras no, entonces ha costado hacer esos ajustes, pero sí, hay que concluir con eso. Muy buena pregunta esa, ¿saben? Porque era importante la parte de la conectividad de Costa Rica. Sí, felicidades, señor presidente. Gilberto Marín de México, y me da muchísimo gusto que vea usted esto, sobre todo con mucho espíritu empresarial, porque luego a los políticos se les olvida mucho los diferentes planes. Por ejemplo, el Puebla-Panamá, ese plan que de alguna manera surgió con muchas pompas y maracas en el pasado, se hizo avances importantes, pero como que está detenido. Es decir, concretamente, por ejemplo, nosotros fabricamos pañales de bebé, pañales de adulto, y examinamos la posibilidad de poner una planta en Costa Rica, en la parte de la zona franca. Sin embargo, después de ver todos los aspectos de costos logísticos y de seguridad, por ejemplo, el mandar trailers de Puebla, la otra planta está en Puebla, hacia Costa Rica, pues todo ese paso, todo ese traspaleo de carga que es caro, es bastante caro, y por el otro lado es inseguro. Yo exhorto que usted como nuevo presidente en Centroamérica pueda reactivar, aunque le cambien el nombre, ¿no?, al Puebla-Panamá y sea otra cosa, pero que realmente lo hagan efectivo. Es decir, hay muchísimo comercio que está generando con el acuerdo que tiene México con Centroamérica, pero es muy caro por toda esta situación básicamente me refiero a transporte y seguridad. Y el último tema es el abrir más el transporte marítimo. O sea, el transporte marítimo hay pocas opciones y vuelvo a repetir, son caras. No sé si hay algunas, se forman ahí oligopolios o algo así, pero sigue siendo muy caro. Gracias. Sí, señor, yo creo que tiene toda la razón en sus observaciones. Bueno, el Plan Puebla-Panamá evolucionó, ahora se llama Plan Mesoamérica. Cosa que me alegra, no por el cambio de nombre, porque la verdad es que sigue teniendo el mismo trasfondo, sino porque permite rescatar, y esta es una discusión entre primos de la región centroamericana y caribeña, permite rescatar una parte de ese plan que se perdió, que era el diálogo político México-Centroamérica, o llamado diálogo de Tuxtla. Nosotros subsumimos Tuxtla en el PPP y entonces se liquidó Tuxtla y no se avanzó el PPP, quedamos en el peor de los mundos. Ahora rescatamos la parte de cemento y varilla del Plan Puebla-Panamá, pero también garantizamos la existencia de ese diálogo renovado que el presidente Peña Nieto, del cual el presidente Peña Nieto y yo hemos hablado en nuestros últimos encuentros, cosa que me complace mucho. Y sí, tiene que ver con seguridad, tiene que ver también con temas que no han sido adecuadamente subrayados en el marco de ese diálogo, como los ambientales y los sociales. Muchas de las grandes obras centroamericanas, y esto incluye a México, también incluye a Colombia, dicho sea de paso, pasan por territorios indígenas o por parques nacionales. Y eso obligaba a una serie de consideraciones que yo creo que no siempre han sido adecuadamente atendidas. Totalmente cierto, el tema del transporte marítimo es muy malo en la zona central de las Américas. Por ejemplo, Centroamérica y el Caribe se dan la espalda, cuesta mucho encontrar líneas navieras. Y esto tiene que ver con problemas de escala, pero me temo que también con temas culturales importantes. Y incluso en Centroamérica los servicios de cabotaje del pasado no han sido sustituidos, es terrible, eso es así. Ahora, afortunadamente hay un esfuerzo regional que hay que reconocer en Nicaragua, en Honduras, El Salvador, Costa Rica lo está haciendo a través del puesto de tablillas. Esperamos que pronto esté construido ese puesto para facilitar el tráfico de contenedores más rápidamente y en mejor condición de la frontera con Nicaragua hacia Puerto Moín, que es una salida natural, rápida y podría ser muy eficiente para las exportaciones nicaragüenses. Hay entonces proyectos para mejorar eso, pero ciertamente el transporte marítimo está lejos de ser yo diría que está lejos de existir prácticamente, porque ni siquiera existe hoy, ya no digamos en lo marítimo, también en lo aéreo. Cuesta mucho encontrar, bueno, afortunadamente Panamá ha hecho un gran trabajo con el Hub de las Américas que nos permite volar hacia los estados del Caribe insular, pero aún así es
es de mala calidad el nivel de transporte intrarregional. Raúl Enríquez, del Salvador. Mucho gusto, señor presidente. Aparte del tema de transporte que acabo de mencionar, ¿qué otros retos o obstáculos ha podido identificar, enfrentará su gobierno de cara a motivar esta inversión extranjera que se está conversando en este foro? Don Raúl, yo hablaría más de infraestructuras que de transporte, porque sí, el transporte es un desafío importante, pero el tema de la construcción de obra pública en general es algo que identifiqué como prioritario para mi gobierno, y los primeros decretos que firmé tenían que ver precisamente con eso. Rescatar la calidad de la obra pública que había sido muy desatendida, por ejemplo, en temas de puentes. Eso es algo que es muy importante. Bueno, ya se señaló aquí el tema de la electricidad, ese es un desafío significativo. Hay un tema que supongo es también importante para otros países, que tiene que ver con, llamémoslo ordenamiento territorial, pero tiene que ver con los desequilibrios que existen al interior de muchas de nuestras naciones, entre las zonas más centrales, donde están los servicios, y las zonas que están más alejadas, las zonas periféricas. Y aquí yo quisiera insistir en ello porque las cifras son engañosas. No voy a usar otras que no sean las de mi propio país para no ofender, pero estoy seguro que más o menos habrá situaciones parecidas. En Costa Rica, los índices de analfabetismo como promedio nacional virtualmente no existen, 3%, es analfabetismo funcional. Sin embargo, si usted coge esa misma cifra y la lleva a la provincia de Limón, el analfabetismo aumenta al 25%. En la zona indígena supera el 30%. Si usted toma las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana del país, eso tiene un índice muy competitivo. Lo lleva a las zonas de costa o de fronteras y es un desastre. Y lo mismo ocurre con las estadísticas de desempleo. 8,5% en el país, 35% en Punta Arenas, una de las provincias costeras, y más del 50% en jóvenes, en esas mismas provincias. Entonces, es engañoso esto, el tema de los equilibrios regionales al interior de nuestros países. Yo creo que ese es un debate muy importante que también tenemos que garantizar, porque si no, ¿a dónde se queda el beneficio de la inversión extranjera directa? Allí donde hay aeropuertos, donde hay carreteras, donde hay escuelas, donde hay agua. Entonces, si queremos garantizar que este desarrollo se vuelva una cosa mucho más amplia, y ahí otra vez el papel de la empresa privada es fundamental, y créanme, no le voy a exigir a un empresario privado que vaya a poner la plata donde no hay carreteras o donde no hay agua potable. Digo, tampoco eso es razonable. Aquí el Estado es a donde asume la responsabilidad de administrar el bien común. Si no, no llevamos el beneficio a la gente, entonces ¿de qué gracia tiene? La gracia que tiene la inversión extranjera directa es que permita que ese beneficio se distribuya. Y es la carta al niño Dios, ¿verdad? El tener esa posibilidad, porque los que menos posibilidades tienen de desarrollarse cuando existen estos desequilibrios regionales son precisamente las pequeñas y medianas empresas, a las cuales queremos potenciar, incluidas las agrícolas, porque son las que generan más empleo y de mejor calidad. Señor presidente, mi nombre es Steven Child, vengo de Costa Rica. Este lunes precisamente una colaboradora salió de la oficina porque su señor padre tenía una enfermedad, llegó a Heredia, lo llevó al hospital, de ahí lo trasladaron el mismo hospital al Hospital México porque tenía algo grave. A las 2 horas lo operaron y le salvaron la vida, tenía una bacteria bastante seria, y tuve la oportunidad de conversar con ella de la importancia de la caja. Todos los días salva vidas. Realmente somos un país en vía de desarrollo, pero en el tema de salud probablemente podemos ser un país desarrollado, así como hay países como Estados Unidos que están tratando de resolver el tema de salud social. Nosotros en Costa Rica llevamos años de haber logrado un avance muy importante en esa materia. Sin embargo, la gran preocupación es que se deteriore, que lo perdamos. Y hoy hemos hablado de educación, pero la salud es el otro eje importantísimo en el desarrollo, porque el que no tiene salud
realmente la educación pasa a un segundo plano. ¿Qué podemos hacer los empresarios? No me consta, pero he oído temas como medicina almacenada que se vence o medicina que no está a tiempo, deterioro de la infraestructura, en fin, aportamos pagando la caja todos los meses y creo que ese es nuestro grano de arena, bastante importante, pero sí hay una preocupación del sector empresarial en general, y la pregunta sería ¿qué ha pensado dentro de su gobierno y como empresarios qué podemos colaborar un poco más en ese sentido? Muchas gracias. Sí, el tema de la salud pública, de los servicios de salud pública son muy importantes en todos los países. En Costa Rica, en la Caja Costarricense del Seguro Social, que es nuestra institución insignia en esta materia, creada gracias a un pacto político inédito entre sectores de la burguesía nacional, la Iglesia Católica y el Partido Comunista en los años 40, mantenida después de la Guerra Civil y complementada con las políticas públicas que inspiraron a don José Figueres Ferrer, es la piedra angular de la paz social del país. Yo estoy convencido de que si no fuera por los servicios, no solamente médicos, sino también de pensiones universales y solidarias de la Caja del Seguro Social, la paz del país estaría permanentemente en riesgo, sería muy frágil. Por lo tanto, ciertamente el mejorar los servicios de la Caja, que están muy deteriorados por los factores que ya conocemos, largas listas, malos manejos en la administración, politización o partidización de los procesos de toma de decisiones, el de las instancias administrativas de la Caja, etcétera. Nada que no se repita allí donde existen este tipo de grandes instituciones de salud pública han hecho que sea necesario pensar en una reestructuración a fondo. Hay aquí en la sala expertos mucho mayores que yo, que no lo soy, que podrían hablar de estos temas de salud pública. Esto para decirle que sí hay algunas medidas que están ya identificadas por varias comisiones que han visto los temas de la Caja y en donde, por supuesto, que sobresalen las medidas de orden administrativo para controlar la crisis de esa institución en lo inmediato. Pero usted alude a otro tema y es, bueno, ¿cuál es el espacio para lo público y lo privado en salud? La experiencia costarricense ahí no ha sido feliz, me parece a mí, porque lo que ha ocurrido es que se ha desarrollado en paralelo a la Caja un sólido y un vigoroso sector de salud privada, que en muchos sentidos fue irónicamente patrocinado por el sector público, ¿verdad? Fue la Caja la que hizo que se le trasladaran recursos que debieron o pudieron haberse invertido en los hospitales públicos a los hospitales privados. Entonces se convirtió esto no en un punto de encuentro y de cooperación, sino de competencia en detrimento de la institución pública. Y eso es lo que no queremos. Eso es precisamente lo que no queremos. No porque no deban existir hospitales públicos, privados, perdón, como existen universidades privadas, escuelas privadas y todo lo demás, sino porque la responsabilidad principal del Estado es garantizar que la mayor parte de la población tiene cubiertos esos servicios médicos universales y solidarios. Y ahí entonces el debate ha sido más complicado, porque yo creo que no se ha dado un diálogo, sino que en muchos sentidos lo que se produjo fue un proceso de competencia desleal de lo privado en detrimento de lo público, inducido desde lo público, porque además fueron funcionarios públicos los que propiciaron ese, no voy a decir saqueo porque sería demasiado grande, pero sí esa transferencia de recursos públicos a lo privado que no era necesario realizar, que se pudo haber fortalecido lo público sin que lo privado perdiera su razonabilidad de ser. Pero en todo caso, yo creo que en el fondo de su pregunta sí hay un gran marco de posibilidades de cooperación, especialmente en políticas preventivas de salud. Y ahí sí las empresas privadas puedan hacer un aporte extraordinario. Es decir, ayudar a que la salud pública se fortalezca previniendo muchas enfermedades que podrían prevenirse con el aporte privado en los procesos anteriores a que se disparen esas disfunciones. Y ahí yo creo que el trabajo en temas como acueductos, tema del agua, central en esto,
la administración de, por ejemplo, programas como los que produce y promueve Brasil, de bancos de leche materna en el marco iberoamericano. Me parece fundamental. En un país como Guatemala, en una comunidad específica, Antigua Guatemala, los temas de malnutrición y desnutrición infantil se redujeron en pocos años en más de un 6% gracias a los bancos de leche con tecnología latinoamericana producida en Brasil y apoyada desde las empresas privadas. Fue fundamental. O en los temas de alimentación adecuada para nuestras familias. Fome Cero en Brasil, pero además otras. He estado aquí, usted mencionaba los medicamentos que pueden ser trasladados para la atención del público. Acabo de estar en Costa Rica en un programa auspiciado por Walmart y por otras empresas junto con Walmart para la utilización de comida. Más de 36,000 comidas diarias que se entregan utilizando este programa. Todo ese tipo de medidas preventivas de salud y que fortalecen la salud pública, sí creo que abran un espacio muy interesante para estos diálogos. Ok, tendremos dos preguntas más, ¿verdad? Tú y... No, ya estaba aquí pero vamos con... Presidente Solís, ¿qué tal? Nicolás Kogan, soy argentino pero vivo en Puerto Rico. Le quería hacer la siguiente pregunta que tiene que ver con la exposición que hizo, muy interesante y me pareció fantástica, dado su historia de calidad democrática y el intercambio entre lo público y lo privado. La pregunta viene más bien sobre la calidad democrática y basada también en lo que leí de su biografía, que es un experto en temas de América Latina, ha dado clases, participado en las universidades. Y hablando del tema de calidad democrática, le quiero hacer la siguiente pregunta. Como presidente y como historiador y como estudioso de América Latina, el tema de la calidad democrática, lo que está sucediendo hoy en Venezuela, que afecta también el clima de inversiones de América Latina, porque creo que el precedente del silencio o condescender o permitir lo que está sucediendo por los demás presidentes de América Latina lleva a pensar que es algo aceptable y aceptado por los demás presidentes. ¿Cuál es su posición al respecto? Con mucho gusto. Mire, sobre el tema de Venezuela he hecho múltiples expresiones, primero como candidato y después como presidente, en el sentido de deplorar la violencia, deplorar las condiciones de limitación a la oposición política que el gobierno de Venezuela tiene. Yo creo que uno en democracia acepta la oposición y lidia con ella y debe hacerlo hasta donde sea posible con mínimos grados de violencia. Y créame que no estoy diciendo que un Estado no tiene legítimamente el derecho de utilizar en el monopolio del uso de la fuerza, finalmente reside una de las condiciones del Estado. La vieja teoría hobbesiana, ¿verdad? El leviatán. Bueno, hay también un leviatán democrático y tiene que ejercer la violencia con mesura y dentro de los marcos que establece la ley. Pero en general uno esperaría que se respeten los derechos humanos y, como lo decía precisamente hace un rato, no solamente los derechos de la mayoría, sino también los de la minoría, y especialmente cuando la minoría y la mayoría son casi del mismo tamaño. Entonces, en el caso de Venezuela, yo creo que me ilusionó la idea del diálogo que se estaba estableciendo entre el gobierno y las oposiciones, en plural. Creo que esas posibilidades del diálogo se están agotando cada vez más, precisamente porque se persigue y se encarcela a los opositores, entonces eso rompe las posibilidades de un diálogo en condiciones más o menos parejas. Creo que no corresponde al gobierno de Costa Rica andar dando lecciones de democracia a ningún país de América Latina, como lo hicimos en el pasado en otro contexto. Pero sí creo que existen instrumentos e instancias hemisféricas a las cuales se puede recurrir precisamente para ponerle fin a esas expresiones de violencia y de represión que generalmente terminan afectando más a quienes no están metidos en el ajo del debate político, quienes no están metidos en la lucha política. Deploro, por lo tanto, la violencia que se ha generado en el espacio público de Venezuela. Auguro una salida negociada y razonable a esa crisis
y creo que existen las condiciones en los diferentes espacios de política regional para tratar el problema con sensatez. Ok, la última pregunta por aquí. Presidente Solís, ¿qué tal? Cándido Villella, del capítulo de Miami. Gracias por acompañarnos acá. Gracias a usted. Y mi pregunta era que si nos podía enumerar los proyectos de infraestructura que tienen planeado en este gobierno, en su gobierno. Pensamos los financieros que es muy importante tomar ventaja de las tasas de intereses bajas a nivel mundial para hacerlo un momento propicio para avanzar en este tema en la región. Sí, muchas gracias, don Cándido. Una consideración de orden general. Nosotros en Costa Rica miramos a la concesión de obra pública como un instrumento útil precisamente para aprovechar las condiciones del mercado internacional. Desafortunadamente no ha funcionado bien y han sido programas de concesión de obra pública las que habiendo funcionado divinamente en otros países de América Latina, en Costa Rica se han encontrado plagados de irregularidades de todo tipo. Entonces, eso le ha dado mal nombre a la concesión, y tenemos una muy mala ley de concesión de obra pública. Creo que hay que cambiarla, hay que hacer una nueva. Yo me comprometí a hacerlo y estoy en mora en eso, ahora que me acuerdo. Tenemos que preparar eso para las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, porque es un instrumento que efectivamente, cuando se usa bien, se beneficia mucho el país. Digo cuando se usa bien, porque no hay que usar las concesiones para hacer todas las carreteras. Hay carreteras y puertos y aeropuertos que no necesariamente tienen que ser construidos con concesión, con recursos de la concesión de obra pública. Y ahí le voy a mencionar 3 cosas que me parecen fundamentales que tenemos que hacer, entre otras. Uno, como ya lo mencionaba, es terminar ese corredor logístico Caribe Norte, desde Tablillas hasta Moín, y en Moín darle cumplimiento al contrato de construcción de un nuevo puerto para el manejo de contenedores, que ha generado mucha controversia con los sectores sindicales, pero que yo he señalado es un contrato que respetaré en aras de garantizar seguridad jurídica para los contratos ese y todos los demás y todas las demás entendimientos, incluidas las convenciones colectivas, que también creo que caen en esa categoría. 2, la carretera que une el pie de monte de la Cordillera Volcánica Central de San José, precisamente con el puerto de Moín, la cual además yo quisiera expandir hasta el puerto de Limón, de manera tal que esos 8 kilómetros que nos quedaban cortos se puedan concluir en beneficio de la gente de Limón y que forma parte de ese corredor logístico norte. Tercero, el tren eléctrico interurbano, que ya está en una fase muy adelantada de diseño y que nos permitiría enlazar, si lo logramos hacer, a las 4 principales ciudades del Valle Central de Costa Rica, más de la mitad de la población del país, lo cual tiene un doble efecto de ordenamiento y de reducción de la contaminación y del uso de combustibles fósiles. A eso sumo lo que ya mencioné respecto de puentes. Cerca de 2.000 puentes tienen que ser intervenidos en el país en algún momento en los próximos 4 años. Y el mantenimiento de vías, que yo esperaría poder hacer también por medio del fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales, que también en eso ahí hay un ámbito muy grande, muy amplio, muy bueno de colaboración para el sector privado con el sector público. Bueno, con esto terminamos la sesión de preguntas. Yo quería de que agradecerle en nombre de todo SEAL la presencia del presidente Luis Guillermo Solís aquí y que le demos un reconocimiento y un fuerte aplauso y un apoyo importante a su gestión y que le deseamos muchísimos éxitos. Muchas gracias. Camilo. En nombre de la Junta Directiva del SEAL, queremos primero que nada felicitarlo por la humildad de conversar con nosotros de uno a uno, por estar tan claro con las necesidades de su país y de su región, y sobre todo por darnos la oportunidad de interactuar como empresarios. En nombre del SEAL, Centroamérica, Latinoamérica, Estados Unidos,
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Vamos unos minutos a conversar con él en el salón.